Muy bien. El comentario, sí, el comentario a Isaías 40 al 55, me refería, sí. Ahí, ahí trabaja ese texto, ese término. Muy bien. Ahí en el... Retomamos recordando el texto de Éxodo 3, que es como un gozne, ahí una bisagra a partir de la cual se desata todo un dinamismo de liberación, de redención, de salvación para el pueblo, a partir de una revelación de, de Dios, ¿no? Un Dios que no es de los dioses de Egipto y que se revela allí en medio del desierto a este Moisés que parecía haberse apartado del proyecto inicial, ¿no? Fíjense cómo en los comienzos del libro del Éxodo se muestran como estos intentos diversos intentos de liberación humana que después eh, son transformados por la revelación de un Dios que está más interesado que ellos mismos en su propia liberación, ¿no? Y el capítulo 3 tiene este encuentro con Dios de Moisés, ¿no? 3:7, ¿no? Después de este encuentro. Además, interesante, hay dos textos bien interesantes que son el de Éxodo 3 y el libro primero de los Reyes, capítulo 19. Uno es Moisés y el otro es Elías en su encuentro con Dios, y ambos tienen un encuentro con Dios a partir de un signo sensible, la percepción de un signo que es como paradójico, ¿no? En el texto este es visual, una zarza que arde sin consumirse, ¿no? Son como dos cosas, casi una coincidencia oppositorum, digamos, ¿no? Zarza que arde sin consumirse. Y es interesante también en el libro de los Reyes, la percepción de la presencia de Dios por parte de Elías se da también en un signo que dice dice, la traducción dice una suave brisa, pero dice el texto es dice, oyó la voz o el ruido, la voz de un tenue silencio, ¿no? ¿Cómo es la voz? El sonido, los sonidos del silencio, ¿no? También hay una paradoja, es decir, como que esa presencia de Dios no se puede encerrar en un solo concepto, ¿no? Y se recurre a esa especie de coincidencia oppositorum que dirían en una zarza que arde sin consumirse, en este caso el ruido o el sonido de un tenue silencio, ¿no? Entonces, un Dios que no encaja en las clasificaciones, ¿no? Dos imágenes, ellos lo ven a la vez, porque la zarza con el calor, eso se considera como en el desierto, al igual que silencio, pero en silencio. Claro, y un silencio que habla, ¿no? Silencio que habla. Entonces, y bueno, en ese contexto, un Dios que le dice a Moisés, Adonai le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor de sus opresores y conozco su sufrimiento. He bajado para liberarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra, una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los pericitas, de los gibitas y de los jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. He visto la opresión de los egipcios que le afligen, ¿no? Así que ponte en camino, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. He visto
he oído. He visto la aflicción, he escuchado el clamor. Fíjense que he escuchado el clamor del pueblo. Esta palabra, clamor, el verbo ahí es el verbo zaak. Va a tener una importancia grande en el desarrollo de este libro del Éxodo. Vamos a poder verlo en todo el libro, pero bueno, aquí ya aparece en el primer momento con esta fuerza, ¿no? He escuchado el clamor de mi pueblo. El clamor es el grito, el clamor, el verbo es zaak, ¿no? Zaak. Aquí entonces, quizás debemos conectar con lo que decíamos, la creación comienza con la palabra de Dios, la redención comienza con la escucha de Dios, un Dios que escucha, ¿no? Aquí es un Dios que habla, sino que un Dios que escucha, ¿no? He escuchado el clamor de mi pueblo. Y también la profecía, antes de ser palabra, es escucha, ¿no? Es la capacidad de escuchar, capacidad de ver, de escuchar, ¿no? Entonces he escuchado el clamor de mi pueblo, ¿no? Aquí la profecía arranca del hecho mismo de percibir. Percibir primero que la realidad alternativa de Dios, ese Dios que es diferente de los dioses de Egipto. Si los dioses de Egipto son los dioses legitimadores del orden o del desorden de Egipto, el Dios de Israel es un Dios que cuestiona esa sociedad y la critica y saca a su pueblo de ese sistema, ¿no? Entonces, esa alternativa, ¿no? Fíjense que muchas veces aparece esto con claridad en los textos bíblicos, ¿no? Un salmo tan interesante como el Salmo 113, ¿quién como el Señor Dios nuestro? ¿No? Que se eleva para sentarse, se abaja para mirar al cielo. ¿Quién como el Señor? Que levanta del polvo al desvalido, alza del estiércol al pobre para sentarlo entre los nobles de su pueblo, ¿no? ¿Quién como el Señor? ¿No? ¿Quién como el Señor? Quis ut Deus, ¿no? No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas, dice el Salmo 86, 3. O sea, lo alternativo de Dios, ¿no? Diferente. Y la profecía arranca, como digo, de esa capacidad de captar esa alternativa de Dios y de percibir este clamor, ¿no? Entonces, así como Dios escucha el clamor, escucha la queja, ¿no?, del pueblo. Esa palabra en alemán se suele hacer un juego entre entre el clamar o quejarse, klagen, y la, la acusación o el reclamo, ¿no? El anclague. El, 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 el que clama también reclama, ¿no? Hay una dimensión como jurídica o una dimensión forense del clamor. No es el simple lamento, la queja autocentrada, sino es el reclamo de que algo no está bien, ¿no? Algo no corresponde a la justicia, ¿no? Entonces, no es solo el clamor en ese sentido del dolor, del lamento, sino el reclamo, la queja en su sentido jurídico, ¿no? Entonces, en el libro del Éxodo aparece también esta dimensión. La verdadera, entonces, crítica social o la verdadera crítica de la realidad presente, la verdadera crítica profética, arranca de la capacidad de captar esa disonancia entre la realidad tal como está y la realidad tal como Dios la quiere, ¿no? Lo injusto de la realidad, lo incoherente de la realidad, ¿no es cierto?
Hay siempre, por supuesto, un esfuerzo por acallar las quejas, ¿no? No hay que quejarse, sos un quejoso, un inconforme, un disconformista, nunca te, ¿no es cierto? Pero la queja es importante, ¿no? Eh, bueno, decía ese, ¿no es cierto? ¿Cómo andás? Y no tengo de, dice, no puedo quejarme, dice. Entonces le dice, qué lástima, ¿no? ¿Cómo que qué lástima que no puedes quejarte? Porque hay que poder quejarse, ¿no? Entonces, otra cosa que no tengas motivo para quejarse, ¿no? Pero el lamento, incluso nosotros hemos perdido en la iglesia, hay un artículo muy lindo de hace muchos años de Walter Brueggemann, es un teólogo bíblico norteamericano, que murió hace un par de meses, que se llamaba así The Costly Loss of Lament, podríamos decir la lamentable pérdida del lamento, digamos, ¿no? Así, lo penoso de haber perdido la capacidad de lamentar, ¿no? De la oración de lamentación no parece políticamente correcta, ¿no? En la liturgia, y tampoco parece políticamente correcto quejarse, ¿no? Pero lo primero es percibir esa distonía, digamos, esa disconformidad de la realidad con el ideal, ¿no? Entonces, la verdad arranca de esa capacidad de percibirlo y la capacidad de afligirse, porque es el modo más visceral de hacer saber que las cosas no marchan como es debido. Eso también frase de Brüggemann. Y es lo que Dios percibe, ¿no? Las cosas no están bien. Este Dios de Israel es un Dios que es capaz de compadecerse, tiene entrañas de misericordia, ¿no? Tiene capacidad de percibir el dolor, ¿no? Por supuesto, un imperio bien estructurado intenta siempre sofocar eso, ¿no? Mientras el imperio pueda mantener la ficción de que las cosas marchan debidamente, no habrá verdadera congoja ni habrá ninguna crítica seria, ¿no? Entonces aquí lo que ocurre en el Éxodo está detonado por esta primera movida que es la queja, ¿no? Ese primer llanto de Israel, el verbo clamar que decíamos aquí, ¿no? Entonces, esta crítica que hace posible que se desate un proceso de transformación, ¿no? En este caso, la salida de Israel de Egipto. Este grito con el que se inicia la historia es escuchado por Dios, ¿no? De ese grito acusa recibo Adonai, ¿no? A medida que la historia va cobrando consistencia en los capítulos siguientes, ¿no? Fíjense que primero es el reclamo en el capítulo 5 del Éxodo, versículo 8, dice que aquel día el faraón dio esta orden a los capataces y a los inspectores: no provean como hasta ahora de paja al pueblo para hacer los ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla, pero que hagan la misma cantidad de ladrillos, ¿no? Entonces, son unos perezosos, por eso andan diciendo que quieren ir a ofrecer sacrificios a su Dios, ¿no? Entonces, abrumados de trabajo abrúmalos de trabajo para que estén ocupados y no hagan caso de palabras vanas. Salieron entonces los capataces y los inspectores y dijeron a la gente: esto dice el faraón, no les daré ya más paja, vayan ustedes mismos a recogerla donde puedan, pero que no disminuyan nada su tarea. La gente se dispersó por el país para recoger paja, los capataces los apremiaban diciendo: terminen la tarea impuesta para cada día, como cuando se les proveía de paja. Y castigaron también a los inspectores israelitas que habían sido nombrados por capataces del faraón, y les dijeron: ¿por qué no han hecho ni ayer ni hoy la misma cantidad de ladrillos que antes?
Entonces los inspectores israelitas fueron a quejarse al faraón. Ahí está de nuevo el verbo. Presentan su queja, su queja, su demanda, ¿no? ¿Por qué tratas así a tus siervos? No se provee de paja a tus siervos y sin embargo insisten en que hagamos ladrillos y se castiga a tus siervos. La primera instancia es la del faraón, ¿no? Van a quejarse al faraón, a ver si el faraón los puede librar, ¿no? Eh, después, hacia la mitad del ciclo de las plagas, Israel ya no se queja más ante el faraón, sino que se queja ante Dios, ¿no? A lo largo del relato la crítica va avanzando y creciendo, y el grito de aflicción ya no se dirige más a aquellos que son incapaces de escuchar, porque el faraón y su gente no escuchan las quejas, ¿no? En cambio, el Dios de Israel escucha la queja y se compadece y obra, actúa. No es solo una compasión pasiva, sino una compasión que lleva al compromiso, ¿no? Entonces, en ese esquema del Egipto, las quejas se silencian, no puede haber historia. El imperio mantiene siempre, piensa que el fin de la historia ya ha llegado, ¿no? Acuérdense la famosa proclama de aquel pensador de finales del siglo XX, ¿no? El fin de la historia, ¿no? Hemos llegado ya al fin de la historia, ya no hay, porque estamos en el mejor de los mundos posibles, ¿no? Y no estamos en el mejor del mundo posible, ¿no? Entonces, pero claro, el imperio quiere convencerte de eso, es decir, imperio, la cultura, digamos, eh, que te obliga simplemente a consumir, te quiere hacer pensar eso, ¿no? Eh, y interesante, bueno, no vamos a ir a derivar a otros pensadores también, ¿no? Bueno, entonces digo que en el sistema ese no cabe la queja, los gritos no son escuchados, las quejas nunca son respondidas, pero ahí está el cometido propio de la profecía, que es el de capacitar a la gente para que se comprometa en la historia y por lo tanto la capacidad para escuchar primero los gritos, ¿sí? Evocar los gritos que esperan respuesta, ¿sí? Las quejas, las demandas, y aprender a dirigirlos allí donde se tienen que dirigir, al Dios verdadero, ¿no? Entonces, noten cómo en el libro después prosiguen, las plagas se hacen cada vez más duras y el final, incluso en el capítulo 12, surge otro clamor, el clamor de Egipto, ¿no? Dice en la muerte de los primogénitos son los que están siempre destinados a gobernar, a ejercer el poder, ¿no? Y se mueren los primogénitos de Egipto, ¿no? La 10ª plaga en el capítulo 12. Y ya lo había dicho en el 11:6, y se elevará en todo el país de Egipto un clamor tan grande como nunca lo hubo ni habrá. Y en el capítulo 12, versículo 30, aquella noche se levantó el faraón, sus cortesanos y todos los egipcios, y hubo grandes alaridos en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Entonces, aquí esta crítica a Egipto parece haber alcanzado su meta y entonces todos se unen a este clamor, ¿no? Bueno, pero el clamor y la queja no son la única faceta de la profecía, ¿es cierto? La conciencia de la diferencia, de la alternativa de Dios, es también dinamizadora. En el relato que estamos leyendo, hay unas nuevas realidades en las que se puede empezar a confiar, se puede esperar. Cuando las viejas realidades de Egipto parece que nos han dejado sin esperanza, el profeta tiene que dar expresión a estas nuevas realidades
y dinamizar la esperanza, ¿no? Lo que dinamiza la esperanza no es lo que ya poseemos, sino lo que nos ha sido prometido, ¿no? Es la promesa la que despierta la esperanza, que es de algo que está a punto de sernos dado, ¿no? Y Egipto creía que todo ya había sido dado, todo estaba poseído. En cambio, Adonai hace aquí que sea posible esperar algo nuevo, ¿no? Entonces algo se nos va a dar. Y el profeta es el que levanta su voz para hacerlo entender, ¿no? En primer lugar, esto supone la aceptación de la oscuridad todavía reinante, ¿no? La noche de la salida de Egipto, ¿no? Es donde va a brillar la luz, ¿no? La oscuridad, la tiniebla tiene un poder amenazante, pavoroso, hace que incluso esa oscuridad inunda el corazón del faraón y lo endurece, ¿no? Pero Dios hace brillar su luz en esa oscuridad, ¿no? Hay hay personas de esperanza en medio de esa oscuridad, ¿no? Hay un libro que recoge varios artículos de Hannah Arendt que se llama Hombres en tiempos de oscuridad, ¿no? Bien interesante, me tocó leerlo hace poquito, y curiosamente ella hace también, uno de los artículos es en realidad una recensión del el diario de un alma de Juan 23, y es toda una semblanza de Juan 23 como hombres en tiempos de oscuridad, ¿no? En tiempos de oscuridad Dios hace surgir, sin embargo, gente que mantiene la esperanza, que hace brillar una luz. La escena del Evangelio que meditábamos ayer en Cristo Rey me parece impresionantemente ilustrativa de esto, ¿no? En una escena de muerte en la que hay espectadores simplemente ahí balconeando y viendo como por televisión lo que está sucediendo con una crueldad a veces peor que la de los verdugos. Hay también quienes se burlan de los condenados y de y como si hubiesen logrado demostrar la falsedad y el engaño de este que se decía Mesías y elegido Hijo de Dios. Y en medio de toda esa oscuridad, y bueno, hay uno también que reclama el ejercicio del poder para él y más, ¿no es cierto? Y el otro, crucificado, en cambio, es el mejor de todos los teólogos, ¿no? La mejor teología la expresa la voz del segundo malhechor, ¿no? Eh, no tienes temor de Dios, tú que estás sufriendo los mismos tormentos que Él. Nosotros los sufrimos porque nos lo hemos buscado, pero Él no ha hecho ningún mal, ¿no? Toda la teología de la redención ahí expresada en la voz de uno de los torturados, de los condenados, crucificados con Jesús, una luz en medio de esa oscuridad. Y por eso se anima a confiar contra toda esperanza, lo está viendo morirse ahí, le dice, acordate de mí cuando llegues a tu reino, ¿no? Ni siquiera pide otra cosa, simplemente pide, acordate de mí, es decir, que mi nombre no se disuelva en el olvido, que mi rostro no se pierda, acordate de mí, ¿no? Y el que le responde mucho más allá de su expectativa, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Entonces esta luz en medio de la oscuridad. Pero lo primero es captar esa oscuridad, la amenaza de la oscuridad, ¿no? Y sin embargo, en ese medio de la oscuridad algo está procediendo, algo está marchando, algo se está gestando, ¿no? Captar eso, ¿no? Que está gestándose algo ahí. Cuando se ve ahí la dureza del faraón, por ejemplo, en el texto, con esa cuestión misteriosa que no pretendemos resolver aquí, que dice, Dios endureció el corazón del faraón, ¿no? Es decir, también en eso, tampoco eso cae fuera del proyecto de Dios. Hay algo que Dios está haciendo incluso en eso, ¿no? Detrás de eso, ¿no? Hay algo que está en marcha, ¿no? Y entonces la comunidad sabe lo que el faraón no sabe, ¿no? Algo está en marcha.
Y después este Dios, en medio de es un Dios que se ensucia las manos, que se compromete en la historia, ¿no? A nosotros nos molesta un poco, nos encanta a nosotros la teología sistemática, donde todo esté ordenadito, equilibrado, armonizado, balanceado, ¿no es cierto? En cambio, no nos gusta esta teología de la Biblia, que es desbalanceada, ¿no? Es una teología comprometida. Hay demasiada historia en la Biblia, demasiadas cosas concretas, demasiadas opciones, demasiadas decisiones, demasiadas elecciones, ¿no? Dios elige esto y no aquello, ¿no? Dice, Dios le gustó la ofrenda de Abel y no le gustó la de Caín, porque, bueno, esas decisiones de Dios en medio de la historia, ¿no? Y el profeta es una persona que tiene que ver con la historia, ¿no? Este Dios nuestro es un Dios que se ensucia las manos con la historia, que opta, que elige, ¿no? Que toma partido, que se compromete. Y un Dios que se compromete, toma partido siempre por los perdedores, por los débiles, por los pobres, ¿no? Entre en la tradición rabínica también está esa convicción, ¿no? Que Dios se pone de parte del perdedor. Aún dice, aún en el caso de que un justo haga sufrir a un impío, Dios se pone de parte del impío. ¿Por qué? Porque sufre, nada más, por el mero hecho de que sufre, ¿no? Un Dios que opta. Y fíjense aquí también Dios toma partido por los que están, por los que son los sufrientes, los perdedores en esta historia, ¿no? En este caso son los israelitas los que sufren y el faraón el que hace sufrir. Y en 11:17 dice, promete Dios su intervención en esta historia, en 11:7, perdón, dice, bueno, hablando de la plaga de la muerte de los primogénitos, pero entre los israelitas, porque dice, habrá en el país alaridos tales como nunca los ha habido, no los habrá, pero entre los israelitas no ladrará ni un perro, ni a los hombres, ni las bestias, para que sepan que Adonai distingue entre Egipto e Israel. Adonai hace diferencia. Adonai hace diferencia. ¿Mm? Muchas veces decimos Dios ama a todos por igual, y yo digo no, Dios ama a todos, cada uno de manera diferente, según cada uno necesita, ¿no? Este Dios nuestro es un Dios que hace distinción, que está atento a las realidades, que no se asusta de tomar partido. Hoy puede ser Israel el que sufre, Egipto el que hace sufrir, mañana puede ser al revés, ojo, y eso es lo que vamos a encontrar en los profetas. Cuando Israel se convierte en Egipto. Ese mismo Dios que a ustedes los salvó porque eran las víctimas, ahora se pone en contra de ustedes. Va a devolver las flechas y las piedras para que recaigan sobre ustedes. ¿Por qué? Porque se están comportando como Egipto, ¿no? Pero bueno, ves como un Dios que toma partido, ¿no? Entonces, ningún profeta ve las cosas bajo el aspecto de la eternidad, ¿no? La ve en el aspecto de la historia, de lo concreto, de lo coyuntural. Una teología que toma partido, opta y que tiene en cuenta el momento concreto, ¿no? Entonces, no está incondicionalmente del lado de Israel. En la medida en que en que Israel está sufriendo, está incondicionalmente en favor, pero no es una cosa eterna, ¿no? No es, por eso digo, no es un privilegio, un compromiso, ¿no? Entonces, porque este Dios con nosotros, que aparece en muchos, yo estaré contigo, y Dios con nosotros también es el Gott mit uns de los nazis, ¿no? Entonces, Dios está con nosotros, puede ser utilizado también en ese sentido totalitario y opresor, ¿no? Bueno, tercera cuestión, esta misma realidad dinamizadora de la profecía tiene una expresión concreta y singular
en la alabanza, la doxología. Por eso el texto de la liberación de Egipto termina con la celebración, capítulo 15, ¿no? El himno, la alabanza, la doxología. El cántico de Moisés es el más elocuente de los cánticos de Israel. La última realidad dinamizadora es una alabanza, una doxología, en la que los cantores centran su atención en aquel que, siendo soberanamente libre, hace libre a Israel. Al ejecutar el canto hacen suya la libertad de Dios y se asocian a la, ¿no? Canto al Señor, que esplendorosa es su gloria, caballo y caballero arrojado en el mar. Mi fuerza y mi canto es el Señor, Él es mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré, el Dios de mi Padre, yo lo exaltaré. Entonces, esta alabanza de esta doxología tiene relación con con la profecía. Es la alabanza al Dios de la libertad, ¿no? Es el nombre de Dios, ahora es el liberador, el que libera, ¿no? Ese es su nombre ahora, ¿no? La profecía entonces no se puede separar mucho tiempo de la doxología, de la alabanza, ¿no? Porque va a terminar marchitándose o va transformándose en ideología, ¿no? Entonces una profecía sin doxología, sin alabanza a Dios, ¿no? Por eso decíamos, ¿no es cierto? El reconocimiento de lo alternativo de Dios es el fundamento de lo alternativo, la exigencia de una sociedad diferente en lo humano, ¿no? Entonces, la alabanza es puramente gratuita, ¿no? Es lo más gratuito y libre, ¿no es cierto? Es un acto pleno de libertad. Uno alaba no porque vaya a obtener algo de la alabanza, ¿no? Y así se asocia uno a esa libertad y esa gratuidad de Dios, ¿no? Entonces, aquí no es la repetición de los estribillos de la propaganda de un sistema, sino la expresión de la alegría y la celebración y la fiesta por la libertad recibida, por la salvación que Dios ha otorgado a su pueblo, ¿no? Entonces, se descubre así ese nuevo nombre del Dios de Israel que redefine también toda la perspectiva futura de su historia, ¿no? Entonces, una posibilidad inédita que se abre para esta gente gracias a la intervención de ese Dios, y eso se expresa en el canto e incluso en la danza, ¿no? En lo que dice el versículo 20, María la profetisa, hermana de Aarón, tomó en sus manos un tamboril y todas las mujeres la seguían con tamboriles y danzando, ¿no? La danza, el baile, que es también la libertad de cuerpos libres, ¿no? Sobre los cuales el faraón ya no tiene ningún dominio. Y son las mujeres las que inician este canto y esta danza, ¿no? Parece que es la parte más antigua, sería ese versículo 20, que después se desarrolla en este cántico más elaborado del capítulo 15 entero, ¿no? Entonces, ese canto que termina en el anhelo, en la convicción de que Dios reinará, ¿no? Dice el canto que termina en ese versículo 18, ¿no? Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad, lugar que el que preparaste para tu morada, Señor, santuario, Señor, que fundaron sus manos. Es el Señor el que reinará por siempre jamás. Es el Señor el que reinará, no el faraón, ¿no es cierto? Es la perspectiva de la entronización del Señor. Él es nuestro rey, no el faraón, ¿no? Entonces todo el libro del Éxodo puede leerse en clave de un conflicto sobre la soberanía sobre Israel. ¿Quién es el verdadero Señor de Israel? ¿No? ¿Quién es el faraón o
o el Señor, o Adonai, ¿no? El famoso comentario de George Ozu de los años 60, el libro del Éxodo, tan lindo, se llamaba De la servidumbre al servicio, de la servitude au service, ¿no? De la servidumbre de los ídolos al servicio del Dios vivo y verdadero, dice Pablo también. Entonces, aquí, ¿quién es el que va a reinar, ¿no? Entonces, se trata no solo de un poema inocente, se trata de un canto que es capaz de transformar la realidad porque evoca una realidad diferente, alternativa, y la evoca mediante el lenguaje y abre una posibilidad de una nueva manera de hablar de Dios, de una nueva retórica, ¿no? De una nueva teología, ¿no? Un lenguaje diferente al lenguaje de Egipto, y que es todo un desafío al lenguaje de una realidad manipulada. Este universo del discurso, abierto por el canto, por la doxología, contiene toda una energía transformadora, ¿no? Por eso, donde hay alabanza al Dios de la libertad, al Dios liberador, ahí hay capacidad también de compasión. Entonces, de transformación de las cosas, ¿no? Bien, así entonces, reconociendo estas raíces de la profecía en la experiencia del éxodo, en la experiencia de la libertad recibida, de la liberación experimentada, allí en donde nosotros vamos a encontrar estos puntos de conexión con los libros que vamos a ver a continuación, ¿no? Como paradigma de la imaginación profética, descubrimos así la formación de esta conciencia alternativa, ¿no? Una auténtica alternativa frente a este encasillamiento de la realidad como definitiva, como sagrada, como inamovible, como incambiable, ¿no? Ahora hay que profundizar en esa conciencia, cuál sería el pathos profético, esa experiencia de los profetas, ¿no? Eso también nos va a exigir entrenar la imaginación para que sea capaz de imaginar la alternativa, ¿no? Frente a la sentencia de Coelet, no hay nada nuevo bajo el sol. El profeta dice, está brotando algo nuevo, ¿no lo ven? Ya está creciendo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que intentar superar esa visión fatalista y descubrir, en cambio, la novedad, ¿no? Frente a la apatía o apatía del meditabundo Eclesiastés, nosotros recuperar el pathos de los profetas, ¿no es cierto? La emoción, la pasión, el celo profético, ¿no? Bien, eso lo vamos a intentar ver esta tarde un poquito, ¿no? Si hay algún comentario a lo que nosotros estamos viendo ahora, después nos vamos a concentrar recuperando algunos elementos de la historia para entender el contexto de referencia de estos textos de los profetas, ¿no? Sobre todo vamos a ver primero Nahum, Habacuc y Sofonías, ¿no? Entonces ver cuál sería el contexto en el cual nosotros podamos interpretar, entender mejor estas voces proféticas, ¿no? ¿Pero algún comentario antes de seguir? El lenguaje, la palabra, la buena nueva, como novedad permanente. Ajá. Que siempre están haciendo. Bueno, y en tiempos de crisis sobre todo. Ajá. Sí, bueno, esa es una de las claves, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo decirlo? Un criterio de autenticidad de cualquier interpretación de los textos bíblicos que nosotros hagamos
un criterio de autenticidad de esa interpretación es la capacidad de convertirse en evangelio, en buena noticia. Siempre que leamos un texto, tenemos que terminar preguntándonos, ¿qué hay de buena noticia en este texto? ¿Qué buena noticia me trae? Incluso en textos terribles, ¿no es cierto? Como si yo escuchábamos en estas últimas semanas, el tiempo durante el año, por ahí, textos pesados, ¿no es cierto? Poco, difícilmente digeribles, tanto en las primeras lecturas como en los evangelios de la celebración eucarística, pero hay que hacer siempre un esfuerzo de preguntarse cuál es la buena noticia que este texto me trae, ¿no? Siempre tiene que tener, como digo, un criterio de autenticidad de la interpretación, es la capacidad de convertirse en buena noticia, porque siempre tiene que tener una. Eso es lo que dice Arno. Ajá. Otro comentario por ahí. Eh, La verdad que es muy linda la lectura del Génesis desde esta perspectiva, de esta clave. la lectura. Desde esta perspectiva, de esta clave que vamos a empezar con los libros proféticos, la verdad que nunca yo esta luz que ahora vos arrojaste sobre esta lectura del Éxodo es Conectar muy con el novedosa. éxito. Aquí hay otra vez, uno de los teólogos bíblicos que a mí me han gustado más ha sido Brüggemann, que les nombro, ¿no? Walter Brüggemann. He leído muchas cosas de él y él tiene toda una teología, testamento en esta línea también, ¿no? Tiene varios libros interesantes sobre eso. Hay un librito especialmente, que es el original de los años 78, que se llama La imaginación profética, ¿no? La imaginación, así como hay un librito francés, me acuerdo cómo es, se llama La imaginación poética, él hace la imaginación profética, ¿no? Cuestiones, preguntas, ocurrencias, ecos, quejas, lamentos, reclamos. Esto nos va a exigir también como un esfuerzo, digo, porque nosotros somos hijos de nuestro tiempo y de nuestra cultura, y también eso, si bien nos proporciona una condición de posibilidad para entender, también nos limita y nos condiciona en la comprensión, nos dificulta por ahí descubrir estos elementos, ¿no es cierto? Porque estamos como eh, nosotros mismos también para sobrevivir en la cultura actual también nos aculturamos, ¿no? Como decía hace rato Marcelo, ¿no? Entonces nos domesticamos, nos autocensuramos, nos acomodamos para poder sobrellevar, digamos, esto, para no estar todo el tiempo lamentándonos o quejándonos o buscando. Entonces intentamos disfrutar en lo posible las ventajas del sistema y eso a veces nos dificulta entender la novedad de esta palabra profética, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos hacer para recuperar la suficiente libertad para captar esa novedad que los profetas nos anuncian y ser capaces incluso de imaginarla nosotros, de articularla en nuestra imaginación por lo menos, ¿no? Entonces, esta imaginación profética que diría Brüggemann, ¿no? Bueno, pero más preguntas o cosas, si no, podemos cortar aquí. Un poquito más. Padre, ¿Qué ideas? Sí. no, y como el sistema de hoy, llamémosle capitalista o lo que sea, Sí. eh, pareciera que no se puede escapar de ese sistema. Mm. Pero
Sí, hoy más que una cuestión de derechas e izquierdas, de qué sé hay un problema creo que está más a la base todavía, ¿no? Sí, que valdría la pena repensar, ¿no? Y nosotros somos hijos de esta cultura, es decir, no. Como que en el fondo nuestra manera de manejarnos con la economía, sobre todo no es como, o no, a la hora de escuchar lo que Jesús propone, la verdad que eh, como que pareciera que a nivel mundial gana, o también cotidiano, las opciones que hacemos más por la economía que por la economía global, que por la que propone Jesús, digamos. Ah, lo concreto. Hay una pregunta por el chat, padre. Sí, señor. Pero Dios siempre ha sido el Señor de la historia. ¿Puede ensuciarse las manos con su propia obra? Yo digo ensuciarse las manos cuando uno pone manos en la obra, ¿no es cierto? Cuando uno tiene las manos con guantecitos y no se quiero decir, un Dios descomprometido. Cuando yo digo la expresión ensuciarse las manos es comprometerse para mí, ¿no? Comprometerse. Eso es. En ese sentido lo empleo en este momento, ¿no? Ah. Otro también puede interpretarse de otra manera también si se quiere, ¿no es cierto? En el sentido de que, y también es interesante eso porque en la Biblia también es clave, como Dios se asocia concretamente con un grupo, su nombre se asocia, ese nombre puede ser santificado, glorificado, puede ser ensuciado por ese grupo con el que se asocia, ¿no? Eh, Fíjense que dice, ¿cierto? Dice, al final de los días estará firme en la cima de los montes, el Sion, ¿no es cierto? Hacia él confluirán, hacia ese monte confluirán todas las naciones, se congregarán pueblos numerosos, vengan, vamos a la casa del Señor, aprendamos, ¿no es cierto? Y dice ahí, ven casa de Jacob, caminemos a la luz del Señor, es decir, solo cuando la casa de Jacob, cuando la comunidad creyente camina a la luz del Señor, es decir, vive conforme al proyecto de Dios, solo entonces se convierte en polo de atracción a las demás naciones, ¿no? En cambio, cuando no lo hace, es en realidad un repulsivo, un revulsivo, un vomitivo para las naciones, ¿no? En esa línea me parece, ¿no? Entonces sí es verdad que la vinculación, esas opciones concretas de Dios también significa que uno pueda, significa ponerse en riesgo, en el sentido de que puede ser santificado su nombre o puede ser su nombre profanado en medio de todas las naciones, como le dice Ezequiel a Israel, ¿no? Ese nombre que ustedes han profanado en medio de todas las naciones, ¿no? Bueno, más cosas. Bueno, más chat, digo, más preguntas por el chat, ¿no? ¿Ninguna? No. Sugerencias, observaciones, ecos, relaciones. Bueno, anímense ustedes también a esto, ¿no es cierto? ¿Eh?
de la servidumbre al servicio. Georges Auzoux. Tiene que estar en la biblioteca, estoy seguro que está. Estaba traducido al castellano en ediciones Fax, en colección Actualidad Bíblica, unos libros rojos de los años 70. Seguro que está, porque aquí son de las primeras cosas que se traducían de la Biblia. Este tenía varios comentarios a varios libros. Este, por ejemplo, el Éxodo, y los títulos estaban muy bien logrados. De la servidumbre al servicio se llama el comentario al Éxodo. El don de una conquista se llama el de Josué. El don de una conquista. La danza delante del arca se llama el comentario al primer libro de Samuel, por ejemplo. Los títulos son como muy bien elegidos. Muy bien. Terminamos aquí entonces. Seguimos ¿a qué hora? ¿A las 4, padre?